Bienvenidos y bienvenidas a una nueva historia, basada en un caso real, llamada La Bestia. Esto es, Historias y Relatos de la Noche. La historia transcurre en un campo cañero de San Luis Potosí, en plena Sierra de Labra, dentro del municipio de Ciudad Valles. Arturo, el más joven de una familia de jornaleros, se preparaba para vivir su primera temporada en la zafra de caña, siguiendo los pasos de su abuelo, su padre y sus hermanos mayores. Apenas había terminado la primaria y, con 13 años cumplidos, ya se consideraba con la edad suficiente para aportar algo al hogar. Sin embargo, un amanecer de noviembre, se levantó sin ganas de ir al corte, desayunó en silencio un plato de frijoles con tortillas y, junto con sus hermanos, caminó hasta la pequeña plaza del pueblo, donde los trabajadores esperaban la llegada del cabo. Arturo soñaba con seguir estudiando, pero en casa no hubo más oportunidad. O trabajaba o tendría que buscar su camino lejos. Esa tarde, entre el calor y el polvo, apareció una camioneta seguida de varios camiones escolares viejos. De la primera bajó un hombre de sombrero y lentes oscuros. El cabo, sin muchos rodeos, reunió al grupo y explicó las condiciones del trabajo. Algunos escuchaban con ilusión, imaginando el dinero que podrían ganar. Otros, más curtidos, sabían que las promesas rara vez se cumplían. Aún así, todos entendían que era la única opción que tenían para sobrevivir, y poco a poco fueron aceptando subir a los camiones rumbo a los cañaverales. Arturo, resignado, tomó sus pocas pertenencias y siguió a sus hermanos, que subieron al primer autobús disponible. A él le tocó abordar otro, sin imaginar que los vehículos se dirigirían a destinos diferentes. Cuando cayó la madrugada, su camión llegó al campamento. El aire olía a caña cortada y a humedad vieja. Uno a uno, los hombres y los muchachos descendieron del vehículo y formaron una fila mientras esperaban la llegada del cabo. Fue entonces cuando Arturo sintió el primer golpe de soledad. Sus hermanos no estaban. Pensó en regresar al camión, pero los choferes cerraron las puertas con rapidez. La angustia se le apoderó del cuerpo. Escuchaba las órdenes secas de los capataces, los cuales anunciaban las metas diarias de corte, los horarios interminables de 12 horas bajo el sol y los descuentos por comida y alojamiento. Era un trabajo agotador disfrazado de oportunidad. Al terminar las indicaciones, los hombres corrieron hacia las escaleras del campamento. Arturo los siguió sin entender muy bien por qué. Al llegar descubrió la razón. Competían por conseguir un catre, una cobija vieja o cualquier rincón donde dormir. Los más débiles y ancianos, sin fuerzas para empujarse, improvisaron un refugio con costales y ramas. Apenas un toldo que los protegería del sereno. Pero la mala fortuna no tardó. Esa noche llovió con furia y el agua anegó los campos. Algunos buscaron resguardo bajo un techo improvisado junto a la única letrina del lugar, soportando el hedor y los mosquitos. Arturo, sin experiencia y con el corazón encogido, terminó guareciéndose bajo unas bolsas de plástico y un costal húmedo, maldiciendo su suerte. A las 5 de la mañana, una campana metálica rompió el silencio. Era la señal para levantarse, bañarse con agua helada y acudir al comedor común. Servían un poco de atole tibio y un pedazo de pan francés, todo descontado de su paga. Arturo se había pasado la noche casi sin dormir. Cuando por fin llegó al comedor, solo quedaban migas y un jarro con atole frío. Al terminar el desayuno, los hombres fueron llamados para subir al camión que los llevaría al campo de caña. La jornada de la zafra apenas comenzaba. Cada trabajador tenía una cuota diaria que cumplir. Y para Arturo, que nunca había sostenido un machete, aquello fue una pesadilla. Las manos le ardían, llenas de ampollas, mientras el sol caía a plomo sobre los surcos interminables. Por más que se esforzó, apenas logró cortar una mínima parte de lo exigido. Le advirtieron que al día siguiente debía duplicar su producción si quería seguir comiendo y no perder su paga. Esa noche, cubierto de ceniza y polvo, con los músculos entumidos y la mirada vacía, Arturo se arrodilló junto a su catre y con la voz quebrada le pidió a Dios que le diera fuerzas para resistir. Pasaron los días y, poco a poco, aprendió a manejar el machete, a limpiar la caña, a apilarla en haces y quemarla antes de cargarla al camión rumbo al ingenio. Logró hacerse de algunos amigos, jornaleros experimentados, que le enseñaron a sobrevivir en aquel trabajo sin alma. Pero aún con el tiempo, nunca consiguió acostumbrarse del todo. Algo dentro de él se resistía a aceptar aquella vida. El clima tampoco ayudaba. Las lluvias se desataban casi todas las tardes, volviendo los caminos un lodazal y los cortes más pesados. Por las noches, los truenos estremecían la tierra, y los relámpagos dibujaban sombras inquietantes sobre el campamento.
Fue en esos días cuando llegó una nueva cuadrilla de trabajadores procedentes de San Vicente Tancuayalab. Entre ellos venía un anciano peculiar, de rasgos marcadamente indígenas, cuya presencia despertó murmullos entre los hombres. Apenas hablaba español, se expresaba en tenec, aunque se hacía entender con gestos y frases cortas. Pese a su avanzada edad, conservaba una fuerza asombrosa y trabajaba como si el cansancio no lo tocara. Por las noches, se apartaba del grupo y encendía pequeñas hogueras en los límites del campamento. Allí colocaba ramas secas y hierbas que desprendían un olor fuerte y dulzón, murmurando palabras que pocos comprendían mientras pasaba su cuerpo a través del humo una y otra vez. Los demás comenzaron a llamarlo el viejo brujo, y quizá no estaban tan equivocados. Decían que aquellas fogatas eran para protegerse de las cosas que rondaban los montes, sombras, voces y presencias, las mismas que él aseguraba conocer desde su niñez. A todos les causaba gracia el comportamiento del anciano, pero al mismo tiempo le guardaban respeto. Nadie trabajaba la caña con la destreza y resistencia que él tenía. Con el paso de los días, el viejo y Arturo se hicieron inseparables. Aquel hombre lo trataba casi como a un hijo. Le daba consejos sobre la vida, las mujeres y, entre risas, solía contarle historias obscenas de su juventud, anécdotas que mezclaban fanfarronería y picardía. Arturo lo escuchaba con atención. En aquel extraño compañero halló algo parecido a una figura paterna, alguien que lo comprendía y con quien podía desahogar sus miedos. Pasaron las semanas y una noche se organizó una gran fiesta en el campamento. Los patrones celebraban el nacimiento del nuevo heredero de las tierras y querían agasajar a los jornaleros con comida, aguardiente y música. El ambiente se llenó de risas y el golpeteo de los tambores. Corrió el alcohol y pronto la celebración se volvió un desenfreno. Para complacer a los hombres, los capataces trajeron a varias mujeres de los pueblos cercanos. Eran pocas, así que improvisaron unos cubículos hechos con lonas donde, uno tras otro, los jornaleros podían entrar durante apenas unos minutos. Las risas se mezclaban con el bullicio de la música y los gritos de borrachos. El viejo, con una sonrisa maliciosa, animó a Arturo a hacerse hombre y probar suerte con una de las mujeres, pero el muchacho se negó, avergonzado y asqueado por la situación. La negativa desató las carcajadas del anciano y de los otros hombres, que lo molestaron mientras seguían bebiendo sin medida. Ya entrada la madrugada, cuando el fuego de la fiesta empezaba a apagarse, el viejo cambió el tono de su voz, se sentó junto a la hoguera y con una mirada seria comenzó a contar una historia que hizo callar a todos. Dijo que en la Sierra de Labra habitaba una criatura que no era completamente humana ni completamente bestia, una sombra maldita que, según él, había azotado varios pueblos años atrás, devorando animales y dejando tras de sí un rastro de sangre y miedo. Pero lo peor comenzó cuando la criatura probó la carne humana. Desde entonces cazaba personas durante las noches de luna llena, atraída por el olor del sudor y el miedo. Algunos decían que era un nahual o un brujo que había vendido su alma. Otros afirmaban que era algo más antiguo, algo nacido del odio y la oscuridad de los montes. Los pocos que lo habían visto y vivido para contarlo hablaban de un ser enorme, de cuerpo humanoide, cubierto de pelaje oscuro, con un par de cuernos retorcidos que le salían del cráneo y garras tan largas como cuchillos. Cuando atacaba, dejaba tras de sí un hedor insoportable a perro mojado, sangre seca y excremento, un olor que hacía doler la cabeza y revolvía el estómago. Nadie podía confundirlo. Cuando ese olor aparecía en el aire, significaba que la bestia estaba cerca. El anciano continuó hablando con voz grave, iluminado por el fuego tembloroso de la hoguera. Describía al ser con detalles que helaban la sangre. Decía que tenía la piel ennegrecida, cubierta de un pelaje espeso y sucio, y unos ojos encendidos como brasas, que brillaban en la oscuridad con una furia casi humana. Según contaba, si alguien tenía la desgracia de cruzarse con aquella criatura durante una noche de tormenta, no tendría salvación. El monstruo lo descuartizaría y devoraría hasta los huesos. Los hombres escuchaban en silencio. Algunos se reían nerviosamente, otros fingían incredulidad, pero en el fondo todos sabían que en las montañas del Labra las leyendas tenían raíces profundas. Arturo, en cambio, sentía un nudo en el estómago. No podía dejar de imaginar aquellos ojos llameantes entre la neblina, observando desde la espesura del monte. La noche se les fue entre tragos, risas apagadas e historias de miedo. Uno a uno, los hombres fueron cayendo rendidos por el cansancio y el alcohol, hasta que el fuego se extinguió y el silencio regresó al campamento. A la mañana siguiente, el cielo amaneció cubierto de nubes pesadas. En cuestión de minutos, una lluvia torrencial cayó sobre los campos de caña.
Aún así, los capataces obligaron a todos a salir a trabajar. Los relámpagos cruzaban el cielo y cada trueno hacía temblar la tierra. Más de uno temía que un rayo les cayera encima mientras blandían los machetes y las hoces mojadas. El día transcurrió entre agua, barro y fatiga. Cuando el reloj marcó las 7 de la noche, ya estaba completamente oscuro y la lluvia no daba tregua. Exhaustos, los trabajadores corrieron hacia el camión que debía llevarlos de vuelta al campamento. Pero la suerte no estuvo de su lado. El vehículo quedó atrapado en el lodo, justo en el cruce de un pequeño arroyo que se había desbordado por la fuerza del aguacero. Entre relámpagos y truenos, todos bajaron para intentar liberar el camión. El agua les llegaba hasta las rodillas y el lodo les succionaba los pies como si quisiera tragarlos. Empujaban con fuerza, gritaban órdenes que se perdían en el estruendo de la tormenta, pero el vehículo no se movía ni un centímetro. Uno de los hombres sugirió meter ramas y piedras bajo las llantas para darle tracción, y Arturo, empapado y temblando de frío, se inclinó para ayudar. La lluvia era tan densa que apenas podían verse unos a otros. Solo el resplandor intermitente de los relámpagos iluminaba fugazmente sus rostros agotados. Fue entonces cuando el anciano levantó la vista hacia el monte oscuro que rodeaba el cañaveral. Su expresión cambió por completo. Uno de los cabos, desesperado, propuso meter maderos bajo las llantas para sacar el camión de lodo. El problema era que los maderos estaban guardados en una bodega, al otro extremo del campo, donde trabajaban durante la zafra. Alguien tendría que ir hasta allá, y nadie quería hacerlo. Las sombras del monte parecían más densas bajo la lluvia, y el rumor de los truenos hacía temblar hasta los más valientes. Para decidir quién iría, echaron suertes. La mala fortuna recayó sobre Arturo. El muchacho palideció, pero no tuvo opción. Entonces el viejo, el brujo, como todos lo llamaban, al ver su expresión de miedo, se ofreció a acompañarlo. «No te preocupes, hijo, iremos juntos», le dijo con voz firme. Sin pensarlo más, ambos se internaron corriendo entre el barro espeso y los surcos de caña empapados, mientras los relámpagos iluminaban fugazmente el horizonte. Pronto desaparecieron de la vista de los demás, envueltos por la lluvia y la oscuridad. Pasaron los minutos, luego casi una hora, y no regresaban. Los hombres continuaron empujando el camión, hundidos en el lodo hasta las rodillas. Finalmente, con un esfuerzo colectivo, lograron liberar las llantas y ponerlo en marcha. Pero Arturo y el viejo seguían sin aparecer. El frío se hacía insoportable, la ropa les pesaba y el hambre apretaba el estómago. Nadie quiso esperar más. Entre risas cansadas y comentarios crueles, decidieron dejarlos atrás. Seguro se quedaron en la bodega. Buscando un rincón seco, bromeó uno. Entre carcajadas, subieron al camión y partieron rumbo al campamento, pensando solo en la comida caliente y las camas de paja que los esperaban. A la mañana siguiente, cuando regresaron al campo, todavía hacían bromas sobre Arturo y el viejo. Apostaban que los encontrarían dormidos, envueltos en costales, quizás hasta roncando. Pero al llegar a la bodega, notaron algo extraño. La puerta estaba cerrada por dentro y no se escuchaba nada. Golpearon, gritaron, forzaron la cerradura. Adentro no había nadie. Ni huellas, ni lámparas, ni señales de haber pasado la noche allí. Un silencio espeso se extendió entre los hombres. Algunos pensaron que tal vez se habían extraviado durante la tormenta o que habían intentado regresar al campamento por otro camino. De cualquier modo, siguieron con la jornada, aunque una inquietud se les quedó en el cuerpo. El sol ya estaba en lo alto cuando un grito desgarrador rompió la monotonía del campo. Uno de los jornaleros, pálido y fuera de sí, señalaba hacia el cañaveral. Los demás corrieron hacia él pensando que había encontrado una culebra o una tarántula, tan comunes en la región. Pero al apartar las cañas altas, el espanto los paralizó. En medio del fango y las hojas aplastadas, yacía lo que quedaba de un ser humano. Aquello no tenía forma, era una masa informe de carne, sangre y huesos quebrados. Las tripas se mezclaban con el lodo, y el hedor metálico de la sangre recién derramada se extendía con el aire húmedo. Nadie se atrevió a tocarlo. Uno de los hombres cayó de rodillas y vomitó. Otro murmuró una oración entre dientes. El silencio fue absoluto, hasta que alguien preguntó, con la voz temblorosa: ¿y el viejo? Lo que encontraron entre las cañas era una escena tan atroz que nadie pudo mantener la calma. El cuerpo, si es que aún podía llamarse así, había sido abierto de lado a lado, los órganos arrancados y esparcidos por el suelo, como si algo los hubiera devorado con ansia. Pedazos del cráneo, trozos del cerebro y fragmentos de hueso sin piel estaban acomodados de forma grotesca sobre la hierba, como si una mano burlona los hubiera dejado ahí a propósito. La cabeza, sin ojos, mostraba una mueca imposible,
una sonrisa sangrienta que parecía observarlos a todos desde las cuencas vacías. Faltaban los brazos y las piernas. En su lugar, el suelo estaba cubierto de pelos gruesos y oscuros, mezclados con excremento fresco y huellas de garras hundidas en el barro. El hedor era insoportable. Algunos hombres vomitaron. Otros, con el rostro desencajado, apenas murmuraban una palabra. Fue la bestia la que el viejo dijo. Cuando las autoridades llegaron, intentaron recomponer la escena entre el lodo y la lluvia persistente. Por las ropas desgarradas y un pequeño crucifijo que llevaba al cuello, supieron que aquel cuerpo pertenecía a Arturo. El rumor se esparció como fuego. Muchos aseguraron que el culpable era el viejo brujo, que se había transformado en el monstruo del que tanto hablaba. Pero esa teoría se desmoronó horas después, cuando un grupo encontró el cadáver del anciano no muy lejos de allí. Su cuerpo estaba colgado entre las ramas de un árbol, atrapado de tal forma que parecía haber intentado subir para escapar de algo. Los animales salvajes ya habían devorado sus piernas, dejando solo los huesos blanquecinos. Su rostro conservaba una expresión de horror absoluto, los ojos abiertos como si aún miraran aquello que lo había cazado. Nadie que lo vio pudo olvidar esa mirada. Las autoridades concluyeron que el viejo había muerto intentando huir. Tal vez, en medio de la oscuridad y la tormenta, se resbaló o quedó atorado, pero nadie se atrevió a decir de qué huía exactamente. Lo único cierto era que algo lo había perseguido y lo había alcanzado. El miedo se apoderó del campamento. Muchos jornaleros empacaron sus cosas esa misma noche y se marcharon sin mirar atrás. Los pocos que se quedaron no duraron mucho. En cuestión de días, el campamento quedó vacío. Los patrones contrataron cazadores y curanderos para purificar el lugar, pero ni ellos quisieron permanecer demasiado tiempo. La psicosis se extendió hasta los pueblos cercanos. Durante las noches lluviosas, la gente se encerraba antes del anochecer y no volvía a salir hasta que cantaban los gallos. Los rumores crecieron. Decían que en las madrugadas, entre los cañaverales, podían escucharse gruñidos profundos, como el resuello de un animal enorme, y que algunas sombras se movían entre la niebla con ojos encendidos. Con el tiempo, el suceso se convirtió en leyenda. Los viejos del lugar aseguran que en tiempos de zafra la bestia vuelve a rondar los campos, y que si alguna noche de lluvia escuchas rugidos lejanos o ves las ánimas de los jornaleros muertos entre las cañas, es mejor dar la vuelta y marcharte sin mirar atrás, porque quien insiste en seguir ese camino jamás vuelve para contarlo. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu like. También nos encantaría saber si alguna vez has pasado o conocido una historia similar. Déjanosla en los comentarios. Gracias por escuchar Historias y Relatos de la Noche.